Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hubo una pequeña confusión. Estuve interfiriendo en diferentes, en otra predicación que tenía otro de los hermanos, ya que por acá donde yo estoy en Oklahoma, la hora cambió y teníamos una hora diferente a a la hora de la radio, a la hora de otras partes. Así que mil disculpas a todos los hermanos que pues entraron mientras estaba la transmisión, pero luego por la confusión de hora tuvimos que apagar todo y esperarnos un rato más. Y ahora voy a tener que predicar yo a las 11 de acá donde estoy, porque con nosotros cambió la hora. Así que de acuerdo a la confusión que hubo, estaba una hora antes de lo que yo normalmente salía, pero gracias a Dios que todavía estoy aquí, ¿verdad? Listo para poder comenzar una vez más y continuar así. Así que una vez más, hermanos, gracias porque ya se están conectando muchos. Saludos a Lázaro John y a Leticia Ramírez Zambrano y a todos aquellos que se vayan a ir conectando durante esta transmisión, para gloria y honra de nuestro Dios. Así que pues vamos a comenzar una vez más a continuar con nuestro tema que hemos venido trayendo. Voy a cantar un himno antes de entrar a nuestro tema. El himno se llama En Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestra lucha, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma la infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, cuando en la lucha falta la fe y el alma desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén, hermanos. Bueno, le damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos da de poder transmitir una vez más, gracias a los hermanos que han hecho posible estos medios de comunicación para poder transmitir. Así que un saludo muy especial a los hermanos de Mensaje de Amor para Salvación, los hermanos de la 87.9 en San Fernando, y a todos aquellos que nos están escuchando por medio de este programa. Así que pues antes de entrar a nuestro tema, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y así poder
continuar. Saludos a todos los que se están conectando. Adi Moreno, un saludo para ella también y para todos aquellos que se van conectando ahí. Saludos desde Oklahoma. Vamos a orar, oremos. Señor Dios poderoso que mora en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Llegamos a estos momentos delante de su presencia, bendito Dios, glorificando su nombre, dándole gracias, bendito Padre, por darnos la oportunidad de poder estar aquí esta preciosa mañana para poder transmitir el mensaje de su palabra. Pedimos que sea su Santo Espíritu guiándonos a través de la enseñanza de su palabra, que nos guíe, que nos enseñe, nos instruya, o su Santo Espíritu. Gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados esta mañana, por aquellos que escucharán este mensaje, por nuestros hermanos que han hecho posible estos programas y todo esto, estos estudios y temas que se dan a través de ello, Padre. Le damos la gloria y honra a su nombre, ahora y por siempre, en el bendito nombre de Jesús Jesucristo oramos. Amén, Señor. Bueno, hermanos, buenos días una vez más. Entramos con nuestro tema. Dice la hermana, me llamo Nelly Moreno. Saludos a la hermana Nelly, ¿verdad? Porque yo miraba Adi Moreno, pero Nelly Moreno, saludos para nuestra hermana. Que el Señor le bendiga a ella y a todos los que se están conectando. Así que pues desde acá, desde Oklahoma, vamos a entrar a nuestro tema. Hemos venido estudiando y viendo a través de los estudios pasados como muchas personas a veces dicen, yo soy una persona temerosa de Dios, yo soy una persona que ama a Dios, yo soy una persona que creo que tengo una buena relación con Dios. Pero en nuestros últimos temas hemos venido aprendiendo cómo nosotros tenemos que convertirnos en verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, o unos verdaderos discípulos de Dios. Y para poder convertirnos en verdaderos discípulos de Dios tenemos que aprender de la palabra de Dios, tenemos que aprender del mismo Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que hemos venido aprendiendo. La semana pasada trajimos el tema que un discípulo debe habitar en la palabra de Dios. Y ahora pues vamos a continuar como en ese mismo pensamiento, pero nos vamos a aprender en esta ocasión acerca de dos cosas necesarias para habitar en la palabra de Dios. Dos cosas necesarias. Primeramente, pues las personas se tienen que dar cuenta que lo más importante para los hombres es escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios no se encuentra en otra parte más que solamente en su palabra, en la Biblia, en ese contenido de libros santos que nosotros tenemos en un solo libro, que es la Biblia, ¿verdad? Entonces, dos cosas necesarias para habitar en la palabra de Dios. Bueno, pues muy importante, tenemos que dejarla entrar en nuestro corazón, dejarla entrar. ¿Y cómo la vamos a poder dejar entrar en nuestro corazón? Bueno, se puede dejar entrar la palabra al oírla ser predicada. Muchas personas pues están haciendo esto, ¿verdad? A través de estos programas escuchan no un predicador, sino varios predicadores de los Estados Unidos, de México, de Nicaragua, de Guatemala, como el hermano que estaba antes de mí, ¿verdad? Entonces es una manera buena de poder escuchar, de poder oír, de poder profundizar, de poder dejar entrar la palabra de Dios en nosotros. Es una manera buena, ya que en nuestros países, por ejemplo, en el país donde yo soy, en México, ¿verdad? Muchas personas no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, otros por andar de vagos se salieron de la escuela y no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir. Entonces, es una buena oportunidad en este tiempo en el que estamos, en estos momentos, cuando la tecnología está tan avanzada, tenemos tanta tecnología que usted simplemente agarra su celular y entonces ahí empieza a picotearle con el dedo y empieza usted a buscar aquí, buscar allá. Y déjeme decirle que cuando usted va al internet, usted se encuentra la Biblia ahí en diferentes partes, diferentes páginas del internet donde usted puede encontrar la Biblia de una persona que ya la leyó toda. Usted puede
leerla, usted puede escucharla, perdón, oírla, ¿verdad? Que es una manera buena de poder aprender. Si yo no sé leer, si no sé escribir, si una persona no sabe leer y escribir, es una manera excelente para que nosotros la podamos aprender o para que nosotros podamos dejarla entrar. Dice nuestra hermana, le pido de sus oraciones por mi salud física y espiritual, por sabiduría en cuanto a la palabra, a aprender más de su palabra, creo que quiere decir. Saludos y bendiciones desde Brownsville, Texas. Igualmente, saludo para nuestra hermana Nelly, creo que dijo que se llamaba, ¿verdad? Pero ahorita hablamos acerca de las peticiones y todo esto, pero sí, hermana, vamos a estar orando. Entonces tenemos que dejarla, que oírla. Si no sabemos leer, si no sabemos escribir, sabemos que los israelitas, muchos de ellos también no tenían la oportunidad y allá en el Antiguo Testamento, pues cuando el pueblo se alejaba y luego regresaba a Dios, pues aquellos líderes religiosos le leían al pueblo la ley de Dios desde la mañana hasta la tarde y ellos estaban ahí escuchando y simplemente por estar escuchando aquellos hombres se compungían de corazón, les dolía en su corazón de haber fallado a Dios y se arrepentían y hacían cambios en su vida. Y la palabra es la misma en el pasado, ahora será la misma en el futuro, así que la misma palabra que tenemos aquí escrita puede hacer y va a hacer grandes cambios en nuestra vida cuando nosotros la escuchamos y la dejamos entrar por medio de la escucha, porque sabemos también las palabras que dice Romanos 10:17. De esa manera viene la fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Dios no miente, porque si Él no nos hubiera dicho eso, pues no produciría ningún cambio en la palabra. Pero Él no nos lo dice en ese pasaje y en muchos otros pasajes, allá como en el libro de Isaías, cuando dice que la palabra de Dios es como la lluvia, como la nieve, que desciende desde lo alto, cae a la tierra y entonces la tierra produce la semilla, produce el fruto, produce la hierba, produce todo lo que hay en la tierra, produce. Dice así mismo es su palabra que viene del cielo, viene de Dios, cae a la tierra, cae a nuestro corazón de una manera cuando alguien nos la está leyendo, cuando la estamos escuchando, y hay cambios en nuestra vida. Hizo cambios en mí, ha hecho cambios en miles de personas, ha hecho cambios grandes y puede seguir haciendo cambios si las personas están dispuestas a oírla. Otra manera de dejar entrar la palabra del Señor es cuando usted ya tiene la habilidad de leer, ¿verdad? Que muchas veces, pues gracias a Dios tuvimos la capacidad, la oportunidad de poder ir a una escuela, algunos hasta el tercer grado, segundo grado, sexto grado, qué sé yo, diferentes circunstancias, diferentes situaciones, diferentes lugares, pero tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, aprendimos a leer, aprendimos a escribir. Entonces la palabra podemos dejarla entrar en nuestro corazón cuando nosotros la leemos. Y para esto pues tenemos que dedicar tiempo para leerla, tiempo para que la podamos aprender. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjese, bienaventurado, bendecido por Dios, aquella persona que tiene la oportunidad, que sabe leer, que aprovecha el tiempo para dedicar un momento a leer la palabra de Dios. A veces vamos por los caminos leyendo todos los letreros, que la farmacia, que la Benavides, que el Walmart y todos estos letreros que encontramos por el camino los vamos leyendo y al final del día son muchos letreros que hemos leído por el camino. Bueno, durante el transcurso de nuestro día también tenemos que aprovecharlo
para leer la palabra de Dios. Si usted ya tiene el privilegio de ser una persona que sabe leer, pues tiene que dejar entrar la palabra de Dios en su vida por medio de la lectura, dedicándole tiempo, porque eso es lo que le agrada a Dios, dedicándole tiempo, porque eso es lo que dice Dios en su palabra. Que la leamos, que seamos como los de Tesalónica, que eran más nobles que los de Berea, porque escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que se les decían eran así. Fíjense qué bonito sería que todas las personas de este mundo, de este globo terráqueo, ¿verdad? Podamos, que cuando alguien salga en televisión haciendo show, diciendo, pon la mano en el televisor, diciendo, solamente cree, solamente confías estas palabras y vas a ser salvo. Y si nosotros tenemos la habilidad de leer la palabra de Dios y somos personas con esas cualidades, con esa capacidad y leemos la palabra, pues nos vamos a dar cuenta y decir, bueno, el que está hablando ahí es un mentiroso porque no me está hablando conforme a la palabra de Dios. Es ahí cuando las capacidades de la palabra, las habilidades que Dios da en el hombre, pues toman gran efecto. ¿Por qué? Porque si la estamos leyendo, estamos aprendiendo, si la estamos leyendo, sabemos ahora cuál es la voluntad de Dios. Y si alguien viene con una doctrina diferente, como les dice el apóstol Pablo a los Gálatas, si alguien viene con un evangelio diferente, no lo reciban, ¿verdad? No que haya otros evangelios, sino que hay algunos que tuercen. Así que hay muchas personas que tuercen la palabra de Dios para beneficio propio. Pero nosotros, cuando Dios nos ha dado la capacidad de ser personas con la habilidad de leer, que tenemos la habilidad para leer un libro, para leer las cosas que nos encontramos en el camino, pues también tenemos la capacidad o la habilidad para poder leer la palabra de Dios. Y esto pues es de mucho más bendición, porque lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca, dice nuestro Señor Jesucristo, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Entonces todo mundo que tenga la habilidad de poder leer la palabra o poder leer, pues el mejor libro que podemos recomendarle es la palabra, porque va a hacer cambios en su vida. Otro punto sería estudiarla, porque hay cosas muy diferentes en leerla simplemente y estudiarla. Porque al estudiarla nosotros nos vamos a dar cuenta que los que las escribieron eran siervos de Dios, que los que las escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo, que los que las escribieron fue Dios el que los fue guiando a través de su palabra, quién fue el que la escribió, en qué circunstancia la escribió, cuándo la escribió, cuál fue el motivo por lo cual la escribieron. Entonces, tenemos que estudiarla para poder así tener más entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, porque ese es el motivo de que haya tantas y tantas y tantas enseñanzas diferentes, porque algunas personas no la leen y van simplemente, como dijo aquella persona, es que me toca predicar mañana y voy a predicar lo que Dios me hable. Y van y abren la Biblia en un versículo, pero luego le sale Judas fue y se ahorcó. Y luego dice, no, pues yo creo que eso no me ha hablado Dios. Y luego va a otro pasaje y luego encuentra, ve tú y haz lo mismo. ¿Verdad? Como que, oye, pues Judas se ahorcó y ve ya lo mismo. Pues como que no, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra del Señor para poder entenderla, para poder así sacar el contenido perfecto, para no andar diciendo, bueno, es que en este tiempo lo que debe de hacer es que no se te olvide de traer el 10%, el diezmo de tu dinero, y el diezmo de tu dinero en el domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles o a la hora que se reúnan, porque yo conozco a grupos religiosos que piden dinero cada vez que tienen un servicio. Si tienen un devocional en la casa de alguno de los miembros, ahí te piden dinero. Si
Si tienen 2 o 3 reuniones al día, ahí te piden dinero. Si tienen la reunión del miércoles ahí o el jueves, ahí te piden dinero. Entonces tenemos que saber discernir o diferenciar o aprender entre las diferentes épocas de lo que es la palabra de Dios, o la palabra de Dios fue dada a los hombres, ¿verdad? Sabemos que primero a los padres, a los patriarcas en el Antiguo Testamento, después a Moisés, la ley dada por medio de Moisés, pero en estos postreros días, según el libro de Hebreos, todo el mensaje que tenemos que seguir y poner en práctica es la voz, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cosas que solamente vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, cosas que solamente vamos a aprender si leemos la palabra de Dios, para no estar mezclando cosas del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento, música del Antiguo Testamento con la música que requiere Dios en el Nuevo Testamento y todas estas cosas. Y tenemos que habitar en la palabra de Dios, pero al habitarla pues tenemos que estudiarla. Dios le decía en el Antiguo Testamento a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medítala, estúdiala, piensa en lo que has leído. Es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Es la forma correcta de poder estudiarla, hacernos preguntas, meditar en ella, ir a través del pasaje y profundizar en ese pasaje y aprender de ese pasaje. Otra cosa que es muy importante es memorizarla. Dice el salmista allá en el Antiguo Testamento, dice el salmista en el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir el salmista con esto? ¿Qué quiere decirnos Dios? ¿Qué quiere decirme Dios con esto? Que cuando yo memorizo la palabra de Dios, el cristiano tiene mucho más capacidad para poder vivir una vida fiel a Dios, para poder caminar por este mundo, que la gente pueda decirnos verdaderamente: este sí es siervo de Dios. Porque dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros oímos su palabra, cuando nosotros estudiamos su palabra, pero cuando nosotros memorizamos su palabra, entonces produce un mayor efecto en nosotros como seres humanos, para que a la hora que se encuentra con el pecado, pues la persona no falle. Porque entonces ya sabemos lo que dice la Escritura, porque entonces se viene a nuestra mente el recuerdo de lo que dice la Escritura en cuanto a ese pecado. Se viene a nuestra mente lo que dice la Escritura con respecto a esa falta. Se viene lo que dice la Escritura con respecto a que si hacemos o practicamos estas cosas, pues entonces nos vamos a apartar de Dios. Y pues no le vamos a fallar, porque si amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Si amamos a Dios, tenemos que escuchar primeramente la voz de Dios antes que la del pecado, antes que la invitación del mundo a fallarle a Dios. Entonces, de esta manera nosotros podemos dejar entrar la palabra de Dios en nuestra vida. De esta manera habitamos en la palabra de Dios. Oírla, ser predicada, leerla, estudiarla y memorizarla, que sería algo excelente, de gran bendición para nosotros. Otra cosa es vivirla con aplicación en nuestra vida. Fíjese que las personas, los judíos que miraban a los discípulos que anduvieron con el Señor Jesucristo, decían: estos andaban con Jesús, estos son discípulos de ellos, porque sus palabras los delatan. Sus palabras son diferentes. Sus palabras dicen que ellos eran discípulos
del Señor Jesucristo. Entonces la gente se daba cuenta simplemente por eso, de que eran discípulos, porque habían estado con Jesús. Ahora nosotros, si ya la leemos, si ya la hemos escuchado, si ya la hemos estudiado, si ya la hemos memorizado, ahora lo que falta es vivirla para que la gente vea que verdaderamente somos hijos de Dios, que verdaderamente hay un cambio en nosotros. ¿Y esto cómo se hace? Haríamos la pregunta. ¿Cómo se hace? Pues se hace al pensar en ella y meditar en ella. Dice el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendimos, lo que vimos, lo que oímos, lo que vimos, dice, ¿de quién? De los apóstoles. ¿Y ellos de quién lo aprendieron? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Nosotros de quién lo debemos aprender? Bueno, nosotros muchas veces fallamos al basar nuestra fe o nuestra confianza en Dios porque una persona nos ha motivado, nos ha cautivado con sus acciones y a veces decimos, yo quiero ser como el hermano, ir al hermano es una persona fiel, mira al hermano es una persona que sí lee la Biblia, mira al hermano el conocimiento que tiene de la palabra, mira al hermano su familia, cómo está en la iglesia, mira al hermano, su esposa entregada y todo esto y a veces ponemos la mirada allí en esa persona y es nuestra motivación y es el guía que tenemos, que seguimos, que queremos aprender de él y queremos ser como él. Pero de repente Satanás lo atrapa, cae en las garras de Satanás, aquella persona se aleja de la iglesia, aquella persona comete adulterio, comete pecado y entonces mucha gente se desilusiona, se va de la iglesia porque a veces el mismo predicador puede caer, ¿verdad? Que no somos personas por encima de las demás personas, sino que también somos seres humanos que tenemos que estar pendientes de nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, aquel que cree que está firme, cuide que no caiga. Todos nosotros tenemos que cuidar día con día de nuestra relación con Dios, día con día de seguir caminando, de seguir poniendo en práctica, de seguir obedeciendo simple y sencillamente los mandamientos de Dios. Todos tenemos que cuidar de ello. Entonces, aquí es la responsabilidad de cada uno de nosotros de preguntarnos y meditar en ella, pensar en ella, crecer en ella, aprender de ella y como dice el apóstol, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que vistes en mí, esto haced. Tenemos que hacerlo, tenemos que ponerlo en práctica y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces cuando nosotros decidimos dar este paso, pues ahora Dios va con nosotros. Hay una promesa que nosotros recibimos las arras del Espíritu, el Espíritu Santo que viene a nuestra vida cuando obedecemos el Evangelio, cuando vamos por este peregrinar aquí en la tierra hasta que venga nuestro Señor Jesucristo una vez más, porque entonces tenemos una promesa de que estaremos con Él en los cielos eternamente delante de la presencia de Dios. ¿Cuándo? No sabemos, pero hay una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos, pero por las cosas que vemos y oímos y vemos todos los días hablando acerca de guerras y de rumores de guerras y todas las cosas que estamos ahorita en esta tensión de que si se va a venir la tercera guerra mundial y que todo va a ser por medio de bombas atómicas y todo esto, ¿verdad? Todas estas cosas de las cuales nos habla la palabra de Dios que nos dice que estemos preparados porque habrá guerras y rumores de guerras, pero nosotros tenemos que estar preparados porque estamos en los últimos tiempos y nuestro Señor Jesucristo vendrá a este mundo para llevar a aquellos que oyen, aquellos que leen, aquellos que meditan en su palabra, pero sobre todo aquellos que viven la palabra, que la aplican en su vida y que
son personas que verdaderamente aman a Dios y les interesa ponerse a cuentas con Dios, hacer simplemente lo que dice la palabra de Dios y dejar a un lado toda aquella enseñanza que durante toda nuestra vida se nos ha implantado y durante toda nuestra vida nos han enseñado que es errónea, que es contraria y que no tiene nada que ver con la palabra de nuestro Dios. Entonces tenemos que meditarla al pensar, tenemos que meditarla, tenemos que pensarla, tenemos que hacernos preguntas, ¿verdad? Y la primera pregunta que nosotros podríamos hacernos es, ¿existe un ejemplo en la palabra de Dios o de la palabra de Dios para mí? Claro que sí existe. Porque pues yo a través de la palabra de Dios puedo ver que muchas personas atravesaron las circunstancias o vivieron las mismas cosas que yo estoy viviendo. Ahora es mi responsabilidad preguntarme, ¿cómo lograron salir de esa situación? ¿Cómo lograron vencer a esa situación? Bueno, por medio de la palabra de Dios nosotros aprendemos a ser fuertes, aprendemos a sobrevivir en las diferentes circunstancias o las diferentes cosas que nosotros estemos pasando. Y pues tenemos que aprender a preguntarnos, ¿existe un ejemplo de la palabra de Dios para mí? Claro que sí existe, porque a través de la palabra de Dios usted va a encontrar muchos ejemplos que han sido de gran bendición para nosotros. Por ejemplo, si usted va al libro de Job, que nosotros a veces cuando venimos al Señor y entonces empiezan los problemas, empiezan las dificultades, empiezan las riñas entre nuestros familiares, entre nuestros hijos, entre nosotros a veces como matrimonio, y vienen muchas diferentes pérdidas. Pero entonces nos hacemos la pregunta, bueno, las pérdidas que yo he tenido, las cosas que yo he pasado, las enemistades que me he echado, no son nada comparados con las cosas tan grandes que le sucedieron a ese hombre llamado Job en el Antiguo Testamento. Y aún a pesar de lo que vivió, y aún a pesar de lo que perdió, y aún a pesar de la pérdida de sus hijos, nunca de los nunca renegó de Dios. Su esposa le dijo, aún mantienes tu integridad hacia tu Dios, maldice a tu Dios y muérete. Y él dice, como una mujer fato has hablado, ¿verdad? Recibiremos de Dios simplemente lo bueno y no lo malo, no lo malo. Así somos nosotros, a veces tenemos una vida en la cual pues no tenemos problemas, no tenemos circunstancias difíciles, parece que todo está bien, pero luego parece que todas las cosas malas vienen al mismo tiempo, todo viene sucediendo una, otra y otra y otra vez, las cosas malas. Y entonces ahí es cuando empieza la gente a renegar y a decir, bueno, ¿de qué me sirvió acercarme a Dios? ¿De qué me sirvió leer su palabra? ¿De qué me sirvió aprender de ella? ¿De qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? Entonces viene ahí una negatividad en nuestra vida que ciega nuestra mente, nuestro corazón y no nos ayuda a comprender que aún a pesar de las situaciones difíciles de nuestra vida, ahí está Dios con nosotros y hay una promesa de parte de Él que dice que si tú o yo estamos atravesando esas situaciones difíciles, decirle, como dice Mateo 11:28, venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tenemos que aprender a decirle, bueno Señor, aquí tengo estas circunstancias en mi vida, estas cosas están pasando, quiero entregarlas en tus manos, quiero que tú te hagas responsable de ellas. Son tuyas, ayúdame porque yo no puedo. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿existe un ejemplo de para mí en la Biblia? Claro que sí existe. Y cuando nosotros aprendemos de esos ejemplos, pues viene fortaleza a nuestra vida. Segunda pregunta que podríamos hacernos.
¿Hay un mandato que deba yo obedecer en la palabra? Y claro que hay muchos, porque precisamente uno de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y cuando nosotros no tenemos conocimiento de Dios o cuando nosotros se nos ha enseñado unas costumbres diferentes que pensamos que es la mejor conexión con Dios, que en realidad no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Cuando crecemos en un ambiente donde se dice tienes que seguir esta religión, nosotros tenemos una sola persona, un grupo de personas que son los únicos que pueden interpretar la Biblia, a ellos son los que tienes que escuchar, pues estamos equivocados. Estamos equivocados porque Dios nos ha dado la capacidad a cada uno de los seres humanos para que podamos venir a ella, para que nos podamos dar cuenta que cada uno de nosotros, si no estamos cumpliendo con la palabra de Dios, pues entonces estamos fallando. ¿Hay algún mandato que debo obedecer? Dice el libro de Hebreos que nosotros deberíamos de ser maestros en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de las cosas que Dios quiere que como persona no haga, que como ser humano no haga, que como hijo de Dios no haga, ¿verdad? Dice Hebreos, porque Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, claro que nos vamos a dar cuenta que hay mandatos que tenemos que obedecer, hay mandamientos de parte de Dios que yo tengo que obedecer. Porque yo no vengo del mono, no venimos del mono, no fue una explosión grande que resultó un día por la presión de la atmósfera y allí caímos nosotros los seres humanos como monitos ahí parados en la tierra, no, sino que somos creación de Dios. Y si somos creación de Dios y no estamos haciendo las cosas como Él dice, como Él enseña, como Él lo manda en su palabra, pues entonces, claro que hay mandamientos que yo tengo que seguir. Y hay cosas de las cuales tengo que aprender, por eso la necesidad de que día con día aprendamos más y más y más y más y tengamos la capacidad de poder decir, ahora tengo un conocimiento más grande de la palabra de Dios, de que podemos ser maestros de enseñarle a otras personas que le están fallando a Dios. Y si nosotros le estamos fallando a Dios, pues tenemos que arrepentirnos. La tercera pregunta que podríamos hacernos es, ¿habrá algún pecado que debo evitar? Cuando venimos a la palabra de Dios, podremos hacer una pregunta. ¿Habrá algún pecado que debo evitar? Y claro que hay muchos. Porque aquel que diga que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados en aquella cruz del Calvario, porque ninguno de nosotros es una persona recta, porque ninguno de nosotros tiene las características o cualidades que solamente tiene el Dios verdadero para no caer en el pecado. Pero nosotros, por la gracia de Dios y por la ayuda del Espíritu Santo, pues aprendemos de las cosas que nosotros fallamos, en que nosotros fallamos. Y cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿habrá algún pecado que debo evitar? Y estamos leyendo la palabra de Dios y ahí me dice, no robarás y yo estoy robando. No mentirás y yo estoy mintiendo. Pues claro que hay cosas que tengo que quitar de mí, hay pecados que debo evitar. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12,
En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros podemos engañar a los hermanos, podemos engañar a otras personas de que somos personas, bueno, que santitos, ¿verdad? Santitos, santitos, que no hacemos mal a nadie, que no robamos, que no mentimos, que no engañamos, que no esto, que no lo otro. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ahí es cuando tiene que haber un cambio en nosotros. Una de dos, o hay un cambio en nosotros, o por lo que nos está mostrando la palabra de Dios de nosotros mismos, porque así somos los seres humanos. Cuando el hombre empieza a leer la palabra de Dios y tiene secretos como, pues, supongamos una persona que es casada, pero que está viviendo una relación extramatrimonial con otra persona, pero lo han sabido mantener oculto, lo ha sabido mantener alejado de su entorno. Nadie más sabe sino simplemente él. Se engaña a sí mismo porque lo sabe Dios. Pero también si esta persona tarde o temprano llega al conocimiento de la palabra y empieza a leer la palabra o se le invita a leer la palabra, cuando él se encuentra con esa palabra de que no cometerás adulterio y no quiere dejar aquella relación extramatrimonial, lo que va a hacer es irse de la iglesia. Asimismo, cuando muchas personas vienen a la iglesia y se les habla por medio de la palabra de Dios, no por medio de palabras nuestras, sino por medio de la palabra de Dios, muchas veces hemos experimentado y hemos visto cómo personas familiares que hemos traído o que alguien más ha traído, cuando se empieza a predicar la palabra de Dios, se le golpea al familiar y se le dice, ¿qué le dijiste de mí? ¿Verdad? Pensamos que alguien más nos contó su vida, pensamos que alguien más nos dijo, sabes, mañana va a ir mi hermano, mi tío, mi primo, etcétera, etcétera. Y pensamos que le dijeron, va a ir, tiene este problema, quiero que prediques de esto. Pero no, así es la palabra. Así es la palabra cuando entra en el corazón, cuando va partiendo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Interesante. Profunda la palabra, profunda enseñanza, porque ningún otro libro, ningún otro consejo, ninguna otra persona puede hacer eso con nosotros o en nosotros, sino simplemente el poder que tiene la palabra, porque es de Dios, el poder que tiene la palabra para transformar al hombre, el poder que tiene la palabra para hacer grandes cosas en nuestra vida. Y así que cuando nos hacemos la pregunta, ¿habrá algún pecado que debo evitar? Claro que hay, y lo vamos a encontrar. Cuarta pregunta que debemos hacernos, ¿hay alguna promesa que tenga que reclamar? Interesante, porque muchas personas piensan que se ganan el cielo por medio de acciones que ellos hagan. Si le dan de comer a una persona en la calle, piensan que ya se ganaron el cielo. Si le llevan mucho dinero al sacerdote a la iglesia, piensa que ya se ganaron el cielo. Si hacen esto, si hacen lo otro, piensan que ya se ganaron el cielo. Bueno, muchas personas no piensan ni siquiera en el cielo. Simplemente piensan en tener una buena relación con un Dios que ellos creen que existe. Pero en realidad no se arriman a la Biblia. Pero en realidad no tienen conocimiento más profundo de lo que es Dios, de lo que es la promesa que todos nosotros tenemos, ¿verdad? De que un día llegaremos al cielo, de que un día estaremos juntamente con el Señor. Dice 1 Juan capítulo 5 versículo 11. 1 Juan 5:11 dice, y este es el testimonio,
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Entonces la gente no tiene ese discernimiento para saber, bueno, hay un Dios, su Hijo Jesucristo, y es al que nosotros debemos obedecer. No, nosotros sabemos que en la enseñanza que tuvimos en el pasado que existe Dios, pero que cualquier persona que haya hecho lo bueno, y lo vamos a llamar San Fermín, San Fernando, San Bernardino, un santo. Entonces creemos que esta persona puede llevarnos o limpiarnos o ayudarnos o ser la intercesora para que Dios perdone nuestros pecados. Cuando llegamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que no. Dios promete una vida eterna, pero para todos aquellos que creen en su Hijo, para todos aquellos que llegan al conocimiento de Dios por medio de su Hijo, por medio de la obediencia al Evangelio. Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque a Él solamente debemos oír, a Él solamente debemos escuchar. Él es el que dice cómo hacer las cosas. Entonces hay una promesa de parte de Dios, pero que no podemos recibirla si no nos acercamos a Jesucristo, si no obedecemos a Jesucristo, si no obedecemos el Evangelio. Pero mientras sigamos siendo ignorantes de la palabra de Dios, vamos a creer que todas las religiones son buenas, que todas las religiones te llevan al cielo, que todas las religiones te dan la promesa de vida eterna, cuando en realidad no. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, solamente leyendo la palabra de nuestro Dios. Como quinta pregunta que podemos hacernos al meditar en la palabra de Dios, ¿hay alguna dificultad que yo tenga en mi vida que pueda vencer por medio de la palabra de Dios? Claro que sí, porque allí es donde verdaderamente muchos de nosotros hemos hecho cambios en nuestra vida. Porque aquel hombre que le pegaba a su esposa, que ahora a través de la Biblia ve que debe tratar a su esposa como un vaso frágil y si ama a Dios, va a haber un cambio en su vida. Y no simplemente ese problema, sino muchas cosas en las cuales nosotros podemos meditar y podemos ver problemas que nosotros tenemos en nuestra vida que nos han recomendado muchas cosas, hemos escuchado muchos consejos y no lo hemos podido evitar, pero por medio de la palabra de Dios nosotros podemos evitar esa dificultad de nuestra vida. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es allí donde está el poder, es allí donde nosotros verdaderamente vamos a poder lograr hacer un cambio. No importa la dificultad, si es de enfermedad, si es de problemas personales con respecto a nuestro carácter, con respecto a nuestra actitud. La palabra de Dios puede hacer grandes cambios en nuestra vida. Sexta pregunta que debemos hacer: ¿debería yo orar? Y a través de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que verdaderamente ese es aquel que no ora, pues no tiene comunicación con Dios. Porque la oración es la verdadera comunicación que tenemos entre nosotros y Dios. Por eso Colosenses 4:2 dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Nos damos cuenta que tenemos que habitar nosotros en oración, porque de esa manera estamos en contacto con nuestro Padre, así como un niño o como un padre le gustaría tener una buena relación con su hijo, asimismo nuestro Padre le gustaría tener una buena relación con nosotros. Debemos habitar en oración. Como séptima y última pregunta que vamos a hacernos, porque el tiempo se terminó. ¿Hay cosas nuevas que descubrir en Dios? Y claro que sí, hay cosas nuevas cada día. Porque de repente yo ya leí la palabra del Señor y de repente empiezo a leerla otra vez y digo, ¿dónde estaba esto que no lo había escuchado, que no lo había leído?
Oye, ¿dónde salió este pasaje que yo no lo había visto? Dice el libro de Proverbios 16:20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Dios es bienaventurado. El entendido en la palabra hallará el bien. Vamos a ir descubriendo cosas nuevas, vamos a ir creciendo en la vida espiritual, vamos a ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, estas son las dos cosas necesarias que debemos hacer para habitar en la palabra de Dios. Debemos dejarla entrar y debemos dejarla vivir o debemos vivirla. La dejamos entrar cuando la leemos, la dejamos entrar cuando la oímos, la dejamos entrar al estudiarla y la dejamos entrar al memorizarla. ¿Cómo vivirla? Pues hacernos preguntas como, ¿existe un ejemplo de mí para ella? ¿O de ella para mí? ¿Hay un mandato que debo obedecer? ¿Hay un pecado que debo evitar? ¿Hay una promesa que debo reclamar? ¿Hay una dificultad que debo vencer? ¿Debo de orar? De esa manera nosotros vamos a poder vivir la palabra de Dios. Y qué bonito que sería que no simplemente los que ya tenemos conocimiento de su palabra nos esforcemos día con día para hacerlo, que es algo que debemos de hacerlo, sino que todas aquellas personas que de hoy en adelante comiencen a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, se den cuenta de estas cosas y se acerquen a Dios. Que se den cuenta que hay necesidad de obedecer a Dios antes que a los hombres, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, que debemos amar primeramente al Señor nuestro Dios por sobre todas las cosas. Y cuando así lo creemos, habrá grandes cambios en nuestra vida. Bueno, hermanos, vamos a terminar aquí. Esperamos que esto sea de gran bendición en nuestra vida y espero que hagamos un compromiso para poder vivirla, para poder meditar en ella, para poder habitar en su palabra desde hoy en adelante con más fuerza todos los días. Que Dios les bendiga a cada uno. Aquí rápidamente voy a ir saludando a todos los hermanos porque el tiempo verdaderamente se nos acabó. Gracias, hermanos, a todos. Lázaro John, una vez más. Leticia Ramírez, a Aldi, creo que dijo que Nelly Moreno, gracias también. Dice saludos desde Tulsa, Oklahoma, nuestra hermana Leticia Ramírez, de que nos está mirando desde Tulsa, Oklahoma, exactamente. Tulsa, Oklahoma. Saludos a nuestra hermana. Otra vez nuestra hermana Nelly dice, le pido de sus oraciones por mi salud física, espiritual y por sabiduría de la palabra, creo que para aprender más de ella. Y otra vez dice, saludos y bendiciones desde Broadview, Texas. Saludos para Eufigenia Ortiz, Rosa Ríos, Verónica Pérez. Verónica Pérez dice, hermanos, buenos días, bendiciones. Marisela Gutiérrez, saludos. Marisela Gutiérrez, buenos días mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Marisela Gutiérrez, yo me reúno en la Iglesia de Cristo en Lake Jackson, Tennessee, Texas. Bendiciones, hermana, para usted y para todos los hermanos por allá. Dice Luz Campos, bueno, un saludo para Luz Campos. Santi Pérez, Eva Peña Nieto, Eva Peña Nieto dice que el Señor le guarde y le acompañe en su vida, su salud, familia. Mi hermano, saludos desde Chihuahua. Saludos hasta Chihuahua. Mi esposa es de Chihuahua también. Yara Martínez, saludos. Dice, buenos días, hermanos. Saludos y bendiciones para usted y su familia. Raúl González, gracias por estar escuchándonos. Buenos días, hermano. Trabajando y escuchando. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Walter Girón, saludos. Y dice, Dios le bendiga, hermano. Le veo desde Ciguatepec, Honduras. Qué bueno, mi hermano. Saludos para todos allá desde Oklahoma. Santi Pérez, buenas tardes. Veo y comparto. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Vamos a hacer una oración rápidamente y
porque ya el tiempo se nos terminó, para darle la oportunidad al hermano que continuará después de mí. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por su hermosísimo tiempo, por haber estado aquí con su servidor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que mora en el cielo, en la tierra, vamos delante de su presencia, bendito Dios, dándole gracias primeramente por darnos la oportunidad de poder ir a través de su palabra y poderla llevar a nuestros hermanos y para su siervo también. Asimismo, pedimos que escuche la oración de nuestra hermana que pide por ella, por salud, por sabiduría, para que le ayudes para que le ayude, Señor, en su vida a aprender más de su palabra y ponerla en práctica. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa misma petición. Así que le pedimos por cada uno de nosotros, le damos gracias por este programa de mensaje de amor para salvación, por la 87.9, por todas aquellas personas que nos escuchan a través de ella. Y gracias, mi Dios, por tanta bendición. En el bendito nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén, Señor. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. Esperamos verles el próximo miércoles. Y ahora para mí serán a las 11, ¿verdad? Porque cambió la hora en Oklahoma. Que Dios les